mensajes, ¿verdad? Como los que se encuentran allá acá en casita y del otro lado de la pantalla. Le damos la bienvenida a nuestra escuela dominical de nuestra iglesia Libres en Cristo, ¿verdad? Donde estamos estudiando, ¿qué es lo que estamos estudiando este primer trimestre del año, mis hermanos? Los tiempos del fin, ¿verdad? Donde la segunda venida de Cristo está a la puerta y donde es necesario estar preparado porque no sabemos ni el día ni la hora, ¿verdad?, en que Él vendrá. El estudio es el estudio número 9 y el título de la lección es La apostasía es una señal de los últimos tiempos. Y va a estar basada en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. De ahí vamos a ir a las dos cartas a Timoteo. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Y segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Y vamos a ir a Dios en oración. Bendito Padre y buen Dios, gracias le damos, Señor, por tenernos aquí, Padre, domingo a domingo, Señor, en la enseñanza de su palabra. Gracias, Señor, porque en su palabra, Señor, podemos estar cimentados, Padre Celestial, en nuestra fe, precisamente para que nadie nos engañe. Sea usted con nosotros y con cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, como los que se encuentran allá del otro lado de la pantalla. Sea su Espíritu Santo, Señor, convenciéndonos a toda verdad, Padre. Sea con nosotros en esta hora por pedírselo todo en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Vamos a hacer las lecturas, mis hermanos, que se encuentran ahí, los que tienen su libro de estudio, ¿verdad? Es en el estudio, dijimos, número 9, ¿verdad? Y donde todos vamos a estar ahí leyendo, mis hermanos, vamos a empezar con segunda de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Ahora primero de Timoteo, haciéndose pasar por Dios. Y vamos a ir a primera de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estas son, ¿verdad?, las tres lecturas, ¿verdad?, donde va a estar basada, ¿verdad?, nuestra lección.
del día de hoy. Y hemos estado estudiando, ¿verdad? Las señales de los últimos tiempos, ¿verdad? Y la apostasía es una de ellos, mis hermanos, ¿verdad? Y el pensamiento central dice, los creyentes no solo debemos de conocer las profecías del fin, sino tomarlas en serio y prepararnos para escapar del mal, ¿verdad? Y antes de adentrarnos, mis hermanos, a la lección, ¿qué entendemos por apostasía, mis hermanos? ¿Qué entiende usted por apostasía? Es la renuncia, abandono, ¿verdad? Renuncia y abandono ¿de qué, mis hermanos? De lo que se ha creído. De lo que se ha creído, ¿verdad? Eso es lo que es apostasía, mis hermanos. Y yo creo que todos aquí, ¿verdad? Los que estamos aquí, estamos en la convicción de que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Ha sido escrita, ¿verdad? Por diferentes personas que el Señor ha usado, ¿verdad? Pero toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y en ella encontramos las doctrinas cardinales, ¿verdad? Esas son las doctrinas, hermanos, fundamentales de nuestra fe. Y una de ellas es precisamente la venida, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y pues sí, mis hermanos, una carta falsa estuviera circulando en aquel tiempo, mis hermanos, donde supuestamente esta carta provenía de Pablo, de Timoteo o de Silas, ¿verdad? Esta carta había estado dejado saber que el día del Señor había llegado, ¿verdad? Y hace algunas semanas estuvimos estudiando sobre ello, ¿verdad? Sobre el día del Señor, y el profeta Joel nos lo enseñó. ¿Qué dijimos que era el día del Señor, mis hermanos? Déjenme decirles que ahora vengo bien preguntona, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era el día del Señor, mis hermanos? Dije, ¿así, hermano? Cuando Él iba a venir a dar juicio. A dar juicio, ¿verdad? Pero esa era la culminación. Sí. Pero dijimos que el día del Señor no era un día de 24 horas, ¿verdad? Sino era un periodo de tiempo que culminará precisamente con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Un periodo de tiempo. Ahora, ¿cuándo empezará ese periodo de tiempo, mis hermanos? El día de No oigo, mija. el día del arrebatamiento. Va a ser después del arrebatamiento, ¿verdad? Pero ¿con qué va a empezar, mis hermanos, ese periodo de tiempo? Con la gran tribulación, mis hermanos, después del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? ¿Y cuándo culminará? ¿Ya lo dijimos? ¿Cuándo va a culminar? Con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Con el juicio, ¿verdad? Con el reino milenial de Él, ¿verdad? Así es que los creyentes de este tiempo, hermanos, estaban pasando persecución por el imperio romano, ¿verdad? Ellos estaban pasando un montón de problemas. Era fácil pensar para ellos, hermanos, que ya estaban viviendo la gran tribulación, ¿verdad? ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta comunidad cristiana, mis hermanos, los tesalonicenses, hermanos, el apóstol Pablo había plantado esta comunidad, ¿verdad? En su segundo viaje misionero, ¿verdad? Pero había sido compuesta por creyentes paganos que se habían convertido al cristianismo, ¿verdad? Pero esto para los judíos se oponía, ¿verdad? Se oponían contra eso, ¿verdad? Que los paganos, ¿verdad? Se convirtieran en cristianos, ¿verdad? Y debido a la oposición, mis hermanos, prácticamente el apóstol Pablo salió corriendo de ahí, mis hermanos, ¿verdad? Así que la iglesia, hermanos, o esta comunidad cristiana no quedó muy cimentada. Era fácil que alguien los moviera de su fe. Por eso, mis hermanos, es bien necesario siempre estar, ¿verdad? Sobre las doctrinas cardinales de nuestra fe, ¿verdad? Una de ellas es la segunda venida, otra de ellas es la resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque hay quienes niegan, ¿verdad? Que Cristo resucitó, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, el apóstol
Pablo fue el que más enseñó sobre la venida de Cristo, ¿verdad? Y él advirtió que debemos afirmar nuestra fe en la verdad. ¿Y cuál es la verdad, mis hermanos? La palabra del Señor, ¿verdad? Así es de que él advirtió que debemos afirmar nuestra fe en la verdad, en la palabra del Señor, ¿verdad? Y el Señor dejó claras señales en la palabra, mis hermanos, para ayudarnos a observar los tiempos, hermanos, y saber la cercanía de su venida, ¿verdad? Por eso en las otras clases que hemos estado estudiando, el Señor Jesús allí enfatiza en la parábola de la higuera que reverdece, ¿verdad? La hemos estado estudiando, ¿verdad? Porque cuando la higuera que quedó sin ninguna hoja y empieza a reverdecer es porque el verano está cerca, ¿verdad? Así es de que lo más importante, mis hermanos, ¿verdad? No es saber exactamente cuándo ocurrirá la segunda venida de Cristo. Lo más importante, ¿verdad? Es que usted y yo estemos preparados para ese día, ¿verdad? Así es de que usted y yo tenemos que estar preparados, hermanos, en todo tiempo, ¿verdad? No solamente cuando los tiempos estén bien, aun cuando los tiempos estén mal, debemos estar preparados, mis hermanos, ¿verdad? Para no tener el temor en quedarnos, ¿verdad? Cuando la trompeta suena, ¿verdad, mis hermanos? Porque la trompeta va a sonar. ¿Cuándo va a sonar, mis hermanos? Cuando Cristo venga por su iglesia, en el arrebatamiento. Porque déjenme decirles que hay personas que tienen, ¿verdad? Estos dos eventos, piensan que es el mismo, ¿verdad? Y el arrebatamiento de la iglesia es uno y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Es otro. Y precisamente el punto número 1 dice que la doctrina de la venida del Señor será atacada por la apostasía, mis hermanos. Donde los creyentes no debemos de movernos, hermanos, fácilmente de nuestra fe, ¿verdad? En cuanto a la venida del Señor, ¿verdad? Muchos creyentes habían sido engañados, los creyentes de Tesalónica habían sido engañados, hermanos, por los maestros burladores, hermanos, pusieron en duda la venida del Señor. Por eso les dijeron, diciéndoles, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Verdad? Y eso lo encontramos en 2 de Pedro 3, 4, porque lamentablemente muchos dan por tardanza, ¿verdad? Esa venida. Pero usted y yo debemos estar bien cimentados de que ese día, mis hermanos, llegará, ¿verdad? Ese día va a llegar. Los creyentes de Tesalónica estaban confundidos, mis hermanos, ¿verdad? Precisamente porque no estaban bien maduros, no estaban cimentados, ¿verdad? El apóstol Pablo tuvo que salir y pues tuvo que dejarlos, ¿verdad? Ahí siempre es necesario, hermanos, que al frente de un grupo de ovejas esté un pastor bien cimentado en la palabra, porque todo va a depender de cómo el que esté al frente del rebaño va a estar la iglesia, mis hermanos. Es necesario la preparación, hermanos, en la palabra, ¿verdad, mis hermanos? Los creyentes de Tesalónica estaban confundidos, necesitaban orientación debido a las corrientes erróneas al respecto. Por eso la carta a los de Tesalónica, escrita por el apóstol Pablo, hermanos, para confirmar la convicción de aquellos santos en relación, hermanos, a que ya les había escrito una primera carta, mis hermanos. Y miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De qué estamos hablando aquí, mis hermanos? Del arrebatamiento. Miren lo que dice el 17.
Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde, mis hermanos? En el aire. En las nubes, ¿verdad? Ahí dice, o sea que el Señor no va a tocar tierra, mis hermanos, para recibir al Señor en el aire, como dijo la hermana Adela. Y así estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? La iglesia va a ser arrebatada, mis hermanos, ¿verdad? Los santos de Tesalónica estaban confundidos por las falsos predicadores y los falsos maestros, ¿verdad? Que estaban influenciados por el error, ¿verdad? Y ahí dice de influencia demoníaca, de espíritu diabólico, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Dice, para quitarles de la verdad, mis hermanos. Y déjenme decirles, mis hermanos, que el enemigo siempre va a estar trabajando. Él siempre va a estar trabajando, mis hermanos, para aquellos que aún no han creído, hermanos, no lo hagan. Y para aquellos que ya creyeron, dejen de creer. Ese es su trabajo de él, ¿verdad? Estar engañando a los creyentes del Señor, ¿verdad? Hermanos, también los creyentes estaban influenciados por prestar oído, ¿verdad? A sus predicaciones, por prestar oído a sus falsos enseñanzas, hermanos. Es bien necesario que escudriñemos las Escrituras para que nadie nos engañe, mis hermanos. Ellos también estaban siendo perseguidos, hermanos. Ellos pensaban que estaban viviendo la gran tribulación ya. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que la gran tribulación no va a pasar, mis hermanos, sino hasta después del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? También estaban enseñando que la venida del Señor ocurriría en aquellos días, hablando ya de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Cuando Él venga a juzgar, a reinar. Por eso el apóstol Pablo, hermano, les dijo que nadie los engañe. El día del Señor vendrá, sí, eso ténganlo por seguro, pero ese día llegará sin ninguna duda, pero no llegará sin que antes se cumplan dos cosas. ¿Cuál es la primera que se menciona ahí? La apostasía, mis hermanos, ¿verdad? Y segundo, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y quién es el hombre de pecado, mis hermanos? El hijo de perdición. ¿Arnolfo algo? El diablo. El anticristo, mis hermanos, que se menciona allí en Apocalipsis 13, mis hermanos. La bestia, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, ¿cuándo se va a manifestar el anticristo? Les dije que hoy venía bien preguntona. ¿Antes del arrebatamiento o después del arrebatamiento? Después del arrebatamiento, ¿verdad? Porque mientras la iglesia esté en este mundo, el anticristo no se va a manifestar plenamente. ¿Por qué no se va a manifestar plenamente el anticristo, hermana Mireya? Porque está el Espíritu Santo con nosotros. Claro, porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos portadores de Él, ¿verdad? Y el anticristo, hermanos, se manifestará plenamente cuando la iglesia ya no está aquí en la tierra. Cuando la iglesia haya sido arrebatada. Cuando la iglesia haya sido levantada, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el guiador de la iglesia, mis hermanos, ¿verdad? Él es el gran poder de lo alto y Él nos lleva toda verdad, ¿verdad, mis hermanos? Así que, ¿qué va a hacer el anticristo, mis hermanos? Engañar. Él va a engañar a los moradores de la tierra, mis hermanos, con grandes señales, mis hermanos, ¿verdad? Así que el mundo pensará y creerá que Él es el Cristo, ¿verdad? Esa es la gran mentira, ¿verdad, mis hermanos? Él va a reunificar las naciones de Europa occidental, hermanos. Pero Él dice al grado que va a querer adoración, mis hermanos, ¿verdad? Al grado que se sentará en el templo, ¿verdad? De Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Como dice ahí lo que leímos en la Escritura, ¿verdad? La gran pregunta, ¿habrá un templo en los últimos días?
hermanos, en Jerusalén, en los últimos tiempos en Jerusalén. Sí. Se espera un tercer templo, ¿verdad, mis hermanos? Muy probablemente como consecuencia del pacto que el anticristo va a firmar con Israel, ¿verdad? Ya lo vimos hace como unas 3 semanas, mis hermanos, ¿verdad? Aún Israel va a ser engañado, ¿verdad, mis hermanos? En Daniel 9, del 24 al 27, hermanos, está la profecía de las 70 semanas, en donde estamos a punto, hermanos, de iniciar, ¿verdad?, la última semana de la profecía, ¿verdad? Y es donde se va a manifestar en la segunda parte de la semana, ¿verdad?, plenamente el anticristo, ¿verdad? Así es de que mis hermanos, ¿cuándo se construirá este templo? No lo sabemos, ¿verdad? Puede ser durante la tribulación, puede ser antes, no lo sabemos, mis hermanos. Lo que sí hay un gran problema ahí, hermanos, que donde debe de estar ubicado el tercer templo, hermanos, está el santuario más sagrado de los musulmanes, mis hermanos, ¿verdad? Una cúpula islámica. Pero no me quiero adentrar mucho en el tema, porque en la clase número 11 vamos a estudiar sobre ello, mis hermanos. Lo que sí les puedo decir ahora, que el anticristo, mis hermanos, es un usurpador. Él va a querer usurpar el lugar del Señor. Y como él, mis hermanos, no va a dejar que nadie usurpe su lugar, ¿verdad? Ese será objeto de su segunda venida aquí a la tierra, ¿verdad? Vamos a ir al punto número 2, ¿verdad? Y que va a estar basado en Primera de Timoteo 4, del 1 al 5, y dice que la apostasía es sustentada por espíritus engañadores y por demonios, hermanos. Prácticamente en esta lectura de la primera carta a Timoteo, hermanos, ahí está la manifestación de la apostasía, ¿verdad, mis hermanos? Y cuando estuvimos estudiando en el otro trimestre las 2 cartas a Timoteo, dijimos cuál era el contexto de las cartas. ¿Quién recuerda cuál era el contexto de las cartas? Lo estuvimos remachando a cada semana cuál era el contexto de estas 2 cartas, mis hermanos. ¿Alguien lo recuerda, mis hermanos? Era la infiltración, ¿verdad?, en las iglesias de falsos maestros y falsas doctrinas, precisamente, ¿verdad? Y aquí entra el texto áureo, mis hermanos, que vamos a leer, que se encuentra en Primera de Timoteo 4, Primera de Timoteo 4:1, sí, ahí es. Donde todos juntos lo vamos a leer, mis hermanos. Primera de Timoteo 4:1. ¿Qué dice ahí? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, mis hermanos, que el mismo texto áureo, ¿verdad?, resume la verdad de lo que estamos estudiando el día de hoy, ¿verdad?, que es la apostasía, ¿verdad? Él nos dice claramente a usted y a mí, hermanos, sobre cuán fuerte, hermanos, va a ser la corriente de la apostasía final, mis hermanos, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo le está advirtiendo, ¿verdad?, a Timoteo, ¿verdad?, a que en los postreros tiempos, dice, algunos apostarán de su fe, ¿verdad? Algunos se apartarán de ella, siendo sacados de la verdad, cayendo en el error, mis hermanos. Y los postreros tiempos, mis hermanos, no era que habrían de llegar, ¿verdad? Los postreros tiempos ya habían llegado, ya lo hemos estudiado, ¿verdad?, en otra ocasión, ¿verdad? Los postreros tiempos son desde el primer advenimiento de Cristo a esta tierra, a este mundo, ¿verdad?, la institución de la iglesia, hasta la segunda venida de Cristo, ¿verdad? O sea que ya la apostasía había llegado, hermanos. Mismo Pablo les había advertido cuando estuvo en Éfeso, mis hermanos, ¿verdad?, que llegarían lobos, ¿verdad?, vestidos, ¿cómo? Con pieles de ovejas, mis hermanos, ¿verdad? O sea que estos voceros del error serían de carácter hipócritas, ¿verdad? Ahí lo menciona, mis hermanos, la lección. Dice que son tan perversos, dice, que van a esconder y simular su maldad.
Así es como se introduce en las congregaciones, mis hermanos, que engañarán a los creyentes, ¿verdad? Por eso Pablo le dice a Timoteo, pues sí, mis hermanos, Pablo le dice a Timoteo que la apostasía, hermanos, va a ir de aumento en aumento. O sea que cada vez la apostasía va a ser más y más y más. Y después del arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos, va a ser mucho mayor. Por eso Cristo, ¿verdad? Allá en el Evangelio de Lucas preguntó si cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallaría fe en la tierra? Y no, ¿verdad? Y ya dijimos por qué, mis hermanos. Porque la iglesia es portadora del Espíritu Santo. Y la iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia ya fue levantada, ¿verdad? Así es de que, hermanos, el verbo apostatar, hermanos, en término griego significa apartarse o permanecer lejos de. O sea que aquellos que profesaban tener su fe en Cristo van a abandonar el Evangelio, ¿verdad? Van a abandonar el Evangelio del Señor, ¿verdad? Porque van a ser seducidos, van a ser engañados por espíritus satánicos, ¿verdad? ¿Y quién es el padre de la mentira, mis hermanos? El diablo, ¿verdad? Él es el gran engañador, él es el gran mentiroso, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, que usted y yo nos dejemos de guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él nos va a llevar a toda verdad, ¿verdad? Estos falsos maestros, dice, serán inspirados por espíritus engañadores. Presentarán la mentira de forma engañosa para que parezca verdad. Esa es la gran estrategia, hermanos, del enemigo. Nuestro enemigo es muy estratégico, él es muy astuto. Si no recordemos, ¿verdad?, lo que le dijo a Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Con que Dios ¿verdad?, os ha mandado que no comáis del árbol del huerto, ¿verdad? Y a Eva le contestó, ¿verdad? Y luego, ¿qué le dijo, mis hermanos? Bien sabe Dios que el día que comáis de él, sus ojos van a ser abiertos. ¿Y qué más le dijo? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué oferta tan tentadora le hizo, ¿verdad?, el enemigo a Eva, como nos la hace a veces a nosotros, ¿verdad? Nos pone, ¿verdad?, esa tentación, pero miren, ¿verdad?, como bien deliciosa, ¿verdad? Así es de que, hermanos, también toda enseñanza que quita a Cristo del centro de la predicación, mis hermanos, es diabólica, ¿verdad? Tiene que ser Cristo-céntrica, ¿verdad, mis hermanos? También toda doctrina que contradiga lo que está establecido en la palabra, hermanos, proviene del maligno. Hay quienes que niegan, ¿verdad?, que Jesucristo es Dios. Y ayer me tocó precisamente hablar con un señor que él negaba que Jesucristo era Dios, ¿verdad? Después el Señor se empezó a poner medio roente, y ya cuando yo veo que se están poniendo, pues, en espíritu de pelea, yo ya mejor les digo lo que les tengo que decir y que Dios lo bendiga, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, todo eso proviene del maligno, mis hermanos, ¿sí? Estos falsos maestros, hermanos, prohibían casarse yendo contra las escrituras, hermanos, contra el diseño divino. ¿Cuál es el diseño divino? El matrimonio que Dios instituyó entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Y ese se encuentra en Génesis 1:28 y también en Génesis 2:24, donde la única cláusula es, hermanos, le haya sido dado el don de continencia. ¿Y quién tenía el don de continencia, mis hermanos? Pablo, ¿verdad? Y eso se menciona en 2 de Corintios 7, del 7 al 9, ¿verdad? O también que haya recibido un llamado especial, como el que habla Mateo 19, 11 y 12, donde habla ahí de los eunucos. Yo nunca había oído eso, hermanos, pero tuve que leerlo, ¿verdad? Pero eso ya es en otra clase.
pero si lo quieren leer es Mateo 19, del 11 al 12, ¿verdad? Así de que también los falsos maestros, hermanos, prohibían comer ciertos alimentos, ¿verdad? Y sabemos que en el libro de Levítico, en el capítulo 11, ¿verdad? Ahí regula qué animales podían comer los judíos bajo la ley. Pero todas estas regularizaciones de comidas, así también como los lavamientos espirituales, hermanos, ceremoniales, perdón, todos llegaron a su fin. ¿Hasta dónde, mis hermanos? Hasta Cristo, ¿verdad? Eso ahí lo dice Hebreos 9:12, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo les recuerda a Timoteo: mira, Timoteo, todo lo que Dios creó es bueno, ¿verdad? Él creó los alimentos, ¿verdad? Y no hay alimentos impuros, Timoteo. Debemos de comerlo con acción de gracias, ¿verdad? Y pidiendo a Dios que los santifique por medio de la oración, ¿verdad? Y también, hermanos, yo creo que cuando pedimos por los alimentos, también pedimos para que sean de bendición a nuestro cuerpo, ¿verdad? Para que no nos hagan daño, ¿verdad, mis hermanos? ¿Verdad? Así de que recordemos lo que Jesús enseñó, hermanos, allá en el Evangelio de Marcos 7, del 17 al 22. Ahí dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre, mis hermanos? Lo que sale del corazón. ¿Y qué sale del corazón, mis hermanos? Perversidades, hermanos, mentira, blasfemia, adulterio, fornicación, hermanos. Pueden salir cosas muy malas de nuestro corazón, mis hermanos, ¿verdad? Así es de que el apóstol Pablo, mis hermanos, hizo mucho hincapié, hermanos, en que el evangelio del Señor, hermanos, fuera aplicado correctamente, para que el evangelio del Señor no se distorsionara, ¿verdad? No fuera torcido, ¿verdad? Así es de que vamos a ir al punto número 3, y vamos a ir ahora a la segunda carta a Timoteo 4, del 1 al 4, ¿verdad? En donde el punto número 3 dice: la predicación de la palabra es un antídoto eficaz contra la apostasía. Ya vimos qué es la apostasía, mis hermanos. Ahora yo les pregunto, ¿qué entienden por antídoto? ¿Qué entienden, mis hermanos, por antídoto? No les dé miedo hablar, mis hermanos. Un remedio. Un remedio, dice el hermano Coria. ¿Qué más se entiende por antídoto, mis Es hermanos? algo que ya se ha aplicado antes. Es algo que ya se ha aplicado antes, ¿verdad? Pues sí, mis hermanos, un antídoto neutraliza o contrarresta los efectos de un veneno o una toxina, mis hermanos. Y en este caso, aplicada a la lección, mis hermanos, las falsas doctrinas venían a ser como un veneno, mis hermanos, para el creyente, ¿verdad? Hasta volverlos apóstatas, ¿verdad? Hasta que abandonaran su fe, mis hermanos, ¿verdad? Y en este punto de la lección del apóstol Pablo, ¿verdad?, le escribe a Timoteo desde Roma, mis hermanos. Ya lo acabamos de ver en el otro trimestre, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo estaba a punto de ser sacrificado. Prácticamente el apóstol Pablo estaba dándole su despedida, ¿verdad?, a Timoteo y a la iglesia, porque esas cartas se podían leer delante de toda la congregación. O sea, era una carta dirigida a Timoteo, pero se podía leer frente a la congregación, mis hermanos, ¿verdad? Así es que él prácticamente se estaba despidiendo de su mejor pupilo, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba a punto de terminar su carrera, mis hermanos, donde le estaba pasando la antorcha a Timoteo para que él la siguiera corriendo, ¿verdad, mis hermanos? Pues estaba a punto, ¿verdad?, de ir a su último viaje. Y yo dijera que al cuarto viaje de Pablo. Y usted me preguntará, hermana Coria, ¿por qué el cuarto viaje de Pablo? Si la Biblia nomás registra 3 viajes misioneros. Porque este no sería un viaje misionero. Este sería un viaje a la eternidad, ¿verdad? Donde ahora le estaba pasando la batuta a su discípulo amado, mis hermanos. Se
¿verdad? Donde le hace una última súplica, mis hermanos, un último encargo, hermanos, y lo hace delante de dos testigos muy solemnes, delante del Padre y delante del Hijo que juzgará a vivos y a muertos, dice ahí la palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, delante de estos dos testigos te recuerdo a que has sido llamado al ministerio. Y no porque a Timoteo se le haya olvidado, mis hermanos, no, ¿verdad? Sino era para reiterarle, era para exhortarle, ¿verdad? A predicar la palabra, ¿verdad, mis hermanos? A que la proclamara, ¿verdad? A que la comunicara, ¿verdad? Y también ya hemos estudiado por qué es tan importante la predicación de la palabra. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos, la predicación de la palabra? Para salvación. Porque ella nos hace sabios para la salvación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Está escrita la historia de la salvación, ¿verdad? Nomás que en el Antiguo Testamento no había sido revelada como en el Nuevo Testamento fue revelado, ¿verdad, mis hermanos? ¿Por qué más es importante, hermanos? La predicación, la predicación de la palabra. ¿Por qué es importante? Porque ella nos enseña, mis hermanos. Ella nos redarguye, ¿verdad? Ella nos libera, ¿verdad? Ella nos corrige. Ella nos instruye en justicia, ¿verdad? Ella nos perfecciona y nos deja enteramente preparados para toda buena obra. Nos deja preparados para que usted y yo demos buenos frutos, mis hermanos, ¿verdad? Así es de que le dice, mira Timoteo, no lo hagas para agradar al hombre. No busques el aplauso del hombre, porque a uno les va a gustar tu predicación, pero a otros no, ¿verdad? Tú predica la palabra y hazlo con excelencia, ¿verdad? Buscando agradar a quien tú sirves, ¿verdad? Y la palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? No para los hombres, ¿verdad? Mira Timoteo, tú como yo y todos los ministros del Señor tendremos que rendir cuentas. Y eso es verdad, hermanos, ¿verdad? Todos los ministros del Señor tienen la gran responsabilidad, hermanos, de predicar la palabra. Pero para esto, hermanos, se tienen que preparar, mis hermanos. Se tienen que preparar, mis hermanos. Tanto tú como yo tenemos que rendir cuentas. Tenemos que dar el alimento espiritual, el alimento sólido, el alimento sano. Y no nomás de alimentar, sino de pastorear aquel rebaño que Dios les ha puesto en sus manos, hermanos. Tienen que cuidar cada una de esas ovejitas, mis hermanos. Miren lo que el Señor Jesús, orando al Señor por sus discípulos le dijo al Padre: Padre, no he perdido ninguno de los que eran tuyos y me diste. Yo los guardé. Eso allá lo encontramos en el libro de Juan, mis hermanos. ¿Y ustedes creen que nosotros los creyentes nos vamos a salvar de rendirle cuentas al Señor, mis hermanos? No. También usted y yo daremos cuentas al Señor, mis hermanos. Un día vamos a estar enfrente de Él, mis hermanos, ¿verdad? Y Él nos va a pedir cuentas, hermanos, ¿verdad? De lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el versículo 2, Timoteo, sé diligente, urge que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No desaproveches ningún momento, no desaproveches ninguna oportunidad para hacerlo. No olvides, hermanos, no olvidemos, hermanos, que el contexto de estas dos cartas, hermanos, era porque se habían infiltrado, ¿verdad? Falsos maestros y falsas doctrinas.
Era necesario predicar la palabra con la sana doctrina, mis hermanos. Timoteo, es necesario corregir el error. Redarguye, reprende y exhorta. Hazlo con la palabra. Convence con ella. Reprende a los que persisten en pecar, a los que están en error. Hazlo delante de la congregación para que los demás también teman. Y a veces nos enojamos, ¿verdad? Cuando alguien está en error, ¿verdad? Y alguien se lo hace ver. Es necesario, mis hermanos, ¿verdad? Y aquí cuando dice para que los demás también teman, hermanos, con el mismo sentido de las palabras que el ladrón arrepentido le dijo al otro malhechor durante la crucifixión del Señor, cuando dijo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condición, ¿verdad? Eso lo encontramos en Lucas 23:40. Timoteo exhorta, anima y administra a los creyentes con la intención de convencerlos de su error. Sé paciente, no lo hagas con enojo. Recuerda que la verdad de la palabra obra para bien. Y eso es lo que dice Colosenses 1 del 5 al 6. Es necesario, Timoteo, porque vendrán tiempos que los creyentes no van a soportar oír la verdad. Van a preferir vivir en la mentira. Por eso van a invitar a los predicadores, ¿verdad? Para que les prediquen lo que ellos quieren oír. Van a querer que les endulcen el oído, ¿verdad? Van a preferir un evangelio endulzado, pero que al final de cuentas, Timoteo, será un dulce veneno que los sacará de la verdad y los llevará al error, el cual apostarán de su fe. Pero tú, Timoteo, retén las sanas palabras que has oído de mí. Sé firme, sé diligente, soporta la oposición. Tú sigue ministrando, tú sigue discipulando. No te apartes de la buena y sana doctrina que te he enseñado. Y si lo haces correctamente, tendrás una iglesia sana, tendrás una iglesia firme, tendrás una iglesia fuerte, tendrás una iglesia madura y bien cimentada en la palabra. De lo contrario, hermanos, los creyentes van a poner su oído a los falsos maestros que irán inyectando su veneno estando cauterizados y cauterizando las mentes de los creyentes. Y cuando la mente ya está endurecida, mis hermanos, no van a escuchar la voz de Dios. Hasta lograr sacarlos de la verdad, llevándolos al error, llevándolos a la apostasía total, Timoteo. Qué palabras tan sabias del hermano Pablo, hermanos. Que si nosotros nos ponemos a pensar cuán necesario es dar la sana palabra, hermanos, es necesario prepararnos, preparémonos todos, mis hermanos, para estar preparados para cuando el Señor nos llame a estar aquí al frente ministrando, mis hermanos. Es necesario tener esa convicción bien firme de en quién hemos creído. El apóstol Pedro decía en su segunda carta, hermanos, que debemos de desear la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Dice, para que en ella crezcamos para salvación. Es imposible, mis hermanos, evitar que la apostasía, ¿verdad?, en estos tiempos. Porque la apostasía tiene que llegar, mis hermanos. Ya llegó, pero cada vez va a ser más y más y más, ¿verdad? Pero sí podemos escapar del error, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cómo? Contrarrestándola con el antídoto eficaz. ¿Y cuál es el antídoto eficaz, mis hermanos? La predicación de la palabra, ¿verdad?
y reteniendo su sana doctrina. De modo que si el Señor viniera hoy, mis hermanos, o si demorara un tiempo más, 1 año, 2 años, 3 años o muchos años más, su fe y mi fe, ¿verdad?, se mantuvieran firmes, hermanos, ¿verdad? Así es de que, y también la esperanza, hermanos, de la venida del Señor, ¿verdad? Con la convicción bien puesta, mis hermanos, ¿verdad?, de que cuando ese día llegue, hermanos, porque llegará, ¿verdad?, será, hermanos, se convertirá en nosotros en nuestro gozo. Para lo que a unos va a ser un lamento total, para nosotros se va a convertir en gozo, ¿verdad? Así es de que mis hermanos del grupo, ¿verdad?, vayan pasando, ¿verdad? Vamos a cantar unos cantos al Señor, ¿verdad, mis hermanos? Porque mientras ese día llegue, mis hermanos, usted y yo tenemos que estar alertas, ¿verdad? Tenemos que estar preparados, hermanos, para cuando la trompeta, ¿verdad?, suene, mis hermanos, ¿verdad? Porque ¿quién se quiere quedar, mis hermanos? Nadie. Yo creo que nadie nos queremos quedar en esos tiempos tan difíciles. Me voy con él, ¿verdad?, dice la hermana. Y así es, mis hermanos, pónganse sus pies, ¿verdad? Vamos a cantar unos cantos y la hermana Cristi nos va a guiar con él, en ellos. Amén, gloria a Dios. La trompeta sonará. Aleluya, gloria a Dios. La trompeta sonará y aquel irá anunciando Cristo viene, a los suyos llegará. Cristo viene, a los suyos llegará. Viva la fe, viva
lo tenemos, Señor. Sabemos que un día seremos arrebatados, Señor, para no pasar esa gran tribulación que tú tienes reservada para todos aquellos, ¿verdad?, que no le abrieron su corazón al único medio de salvación, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú tuviste a bien, Señor, en dar tu vida por esta iglesia, Señor, que tú vas a presentar, Señor, santa y limpia delante del Padre. Gracias, Señor, por ese amor inmerecido, por haber pagado el precio por nosotros, Señor. Donde un día vamos a reinar juntamente contigo, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque todo eso es a través de tu Hijo Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. ¿Verdad? Su servidora Sonia Coria nos espera la próxima semana, ¿verdad? A las 2 de la tarde para la enseñanza de la palabra. Que el Señor me les bendiga. Aleluya.